Soy el doctor Martín Olivera Rabasi, especialista en ginecología obstetricia, especialista en medicina materno-fetal y en medicina reproductiva. Ejerzo la obstetricia y ginecología hace 20 años y me han convocado para hablar sobre el anteproyecto de ley del aborto. En principio deberíamos empezar hablando sobre el trato de construcción de la medicina. La medicina es una ciencia natural que establece que la vida empieza desde el momento de la concepción, y es justamente en ese método científico que uno puede comprobar que hay ADN fetal del feto en la madre desde el momento de la concepción a las 5 semanas aproximadamente. Dentro de este relato que se intente poner, donde el feto no es un ser vivo, debemos remarcar que es una entidad distinta de la madre, con una carga genética totalmente diferente, y que debe ser respetado como un ser y un individuo por nacer. El aborto significa la suspensión de la vida, la interrupción del embarazo no es algo que se frena y vuelve a empezar, por lo tanto debemos hablar de aborto. Y el aborto como política de salud pública es realmente algo que llama la atención. La salud pública, entendida como aquella ciencia que intenta prolongar la vida y fomentar la salud, bajo ningún punto de vista puede promover la aniquilación de una vida humana en pos de otra, y es algo que uno debería rever. El Estado garantiza políticas de salud pública, lo ha hecho en Argentina en el año 2016 a través de la Ley de Procreación Responsable y Salud Sexual y Reproductiva, donde se promovía la salud sexual de adolescentes, contribuyendo a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, generando una procreación responsable y garantizando el acceso a información a todo este tipo de población. Con el paso del tiempo vemos que esta ley sirvió en algunos casos para promover la dispensación de preservativos y anticonceptivos, y en realidad tuvo la falencia de no generar una buena educación sexual, generando responsabilidad en las relaciones sexuales, y es por eso que últimamente han aumentado los casos de BRL positiva, sífilis, HPV y demás, que ha generado obviamente una preocupación en el sistema de salud. Por otro lado, han existido otras leyes que han intentado garantizar otros nuevos derechos, como pudo haber sido la ley de fertilidad en el año 2013, que ha generado un aumento de tratamientos de técnicas de reproducción asistida, generando aumento en costos para el sistema de salud. Y esta ley, cuando se promulgó, no se tuvo en cuenta cuánto es lo que generaría de gasto extra, garantizando un nuevo derecho. Y esto es algo importante que hay que tener en cuenta desde el Estado cuando uno va a administrar fondos públicos, que no es dinero de uno, sino que es dinero que recauda de todos los ciudadanos que aportan para justamente mantener un Estado cada vez más justo. Esto ha hecho que justamente si uno promueve una ley de aborto y la promueve sobre la base de estas falacias que es una prioridad en salud pública, y que por otro lado garantiza el derecho de la mujer a decidir libremente, podemos ver que esto se ha hecho en base a estimaciones o a datos estimativos hechos por algunos investigadores privados, como lo han manifestado los ministros de Salud. Y justamente en 2020 nos trajo la pandemia del COVID, donde se pudo ver que las estimaciones quedaron de lado. Fíjense que el Imperial College había calculado a través de estudios estadísticos alrededor de 500.000 muertes en Gran Bretaña, cuando en realidad se produjeron algo más de 58.000. Algo similar pasó en Suecia, donde se calcularon alrededor de 65.000 muertes si no se hacía cuarentena, y se constataron 6.500. Y justamente como la salud y la economía no pueden ir separadas, es bueno que para determinar ciertas políticas públicas uno pueda determinar datos concretos. Y en Argentina uno puede ver que la cantidad de muertes por aborto ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, de 31 en el 2016 a un poco menos, de 27, 28 en 2017, y estas representan, sobre un total de muertes femeninas de 171.000 aproximadamente, el 0.01%. Entonces uno podría decir dónde está la prioridad del aborto como política de salud pública. Es algo que no podemos entender, salvo que sea una cuestión meramente ideológica. Y nosotros en salud, la ideología, como decíamos, debe ser dejada de lado para pasar a controlar a partir de variables objetivas. Y si uno va a determinar una conducta a modificar en la población, en la política pública, debemos hacerlo con datos concretos, datos objetivos, no sesgados. Por lo tanto, uno podría decir que la cantidad de muertes
maternas no son por aborto, más del 80% no lo son, y que han ido disminuyendo con el paso de los años, justamente quizás a un mejor acceso de los pacientes a hospitales de mayor complejidad, a mayor formación médica, quizás también a una mejor educación sexual de las pacientes. Por lo tanto, como puntos rescatables dentro de esta ley, rescatables a criticar dentro de esta ley, uno debe decir que fundamentalmente los médicos respetamos la vida desde la concepción, es un derecho que garantiza la Constitución argentina, y que en realidad las muertes femeninas por aborto son menos del 0.01%, con lo cual uno no podría ver en este caso cuál es la urgencia por apoyar una ley de aborto cuando no es ni siquiera por lejos una causa importante. Representa alrededor de la número 70 dentro de lo que es la estadística en el lugar de causa de muerte femenina. Por otro lado, hay que plantearse como médicos que, si alguien se ha pensado en los médicos, el médico puede negarse a hacer un aborto por una cuestión moral y ética. Bueno, esto no está contemplado en la ley, y al contrario, se viola el principio de autonomía médica justamente para decidir si uno puede o no atender a un paciente, y hasta puede ser castigado con penas de prisión. Y por otro lado, hay que tener mucho cuidado cuando uno busca una nueva política de salud, si esto realmente el Estado está capacitado en cuanto a sus recursos económicos para poder llevarlo a cabo. Esto generaría más de 1.000 millones de pesos extras en gastos, con lo cual uno debe tener en cuenta que no hay que confundir privilegios con derechos. Lo más importante, creo yo, que es mejorar las condiciones de vulnerabilidad social, y la educación en todos sus aspectos deberían ser las metas en salud pública. No usar esta política de aniquilación de vida para salud reproductiva. Tenemos que, como argentinos, empezar a darnos cuenta que no podemos ser esos seres vivos que nos tropezamos 2 veces con la misma piedra, y dejar de lado los sesgos ideológicos. Tenemos que garantizar los derechos constitucionales y la vida desde la concepción, justamente para ser un país más justo para todos.